Okay, guys, welcome again. This is the third topic, and this is a little bit more difficult, but it is really not. I need you guys to focus on the things that we practiced during the last unit and to check all the information that we have already worked on. So, vamos a empezar con el tercer tema. Es un poco más confuso, pero no del todo. Esto ya lo vimos, ya no debería de haber tantas dudas. Vamos a aclarar unas de las posibles que pudieron haber surgido, ¿no? Y el tema es subject pronoun, ¿ok? Esto es el único tema. Esto es lo del tema anterior que vimos, pero vamos a explicarlo un poquito. Subject pronouns. Remember that in Spanish we also have pronouns for everything, ¿ok? Tenemos conjugación de pronombres de cualquiera. También en inglés funciona exactamente igual. Como parte de una oración o de una oración básica en español necesitamos verbo, sujeto y predicado, ¿sí? En inglés es igual, solamente que en algunas ocasiones el sujeto puede formar parte de ese predicado, ¿no? O sea, quien reciba la acción del verbo puede ser también otro sujeto. Por ejemplo, yo le hablé a ella. Ella sería parte del predicado, pero ella está fungiendo como un pronombre objeto y sujeto a la vez. ¿A qué me refiero? Bueno, muy simple. We have subject pronouns and we have object pronouns. What is the difference between them? ¿Cuál es la diferencia entre pronombre sujeto y pronombre objeto? Muy sencillo. Pronombre sujeto, o sea, el sujeto es quien lleva a cabo la acción, ¿ok? Vamos a ponerlo o a identificarlo por medio de flechitas. ¿Okay? Entonces este cuate o estos cuates llevan a cabo the action. Voy a hacerlo un poquito más largo. A diferencia de los otros, pronombre objeto son quienes reciben la acción del verbo. ¿Ok? Entonces, es el mismo, o me refiero a la misma persona, pero lo escribo diferente. Por ejemplo, I, you, he, she, it, we, you, they, y agregamos uno, who, que sería un pronombre para preguntar quién, ¿sí? Vamos a explicar las diferencias a continuación, pero estos pronombres son los con los que yo he trabajado siempre, ¿no? Pero, ¿cuál sería la diferencia de un pronombre que lleva a cabo la acción a un pronombre que recibe la acción? Por ejemplo, tú me llamaste a mí, ¿sí? Mi, mismo, pero se escribe diferente. Me, you, him, her, it, us, you, them o whom, ¿ok? Esta es la conjugación. Llevan a cabo la acción, reciben a cabo la acción, ¿sí? Reciben la acción. Entonces, I called you, he called me, she talk to them, they call us, we call them. ¿Ok? Ese podría ser un ejemplo muy chusco, pero lo único que tenemos que identificar aquí es eso. Pronombre sujeto son quienes llevan a cabo la acción del verbo. Pronombres objeto son quienes reciben la acción del verbo. No, aquí sí que todo queda claro. Estos dos temas de la unidad anterior o del semestre pasado ya deben de quedar muy claras. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vimos objeto directo y objeto indirecto. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, que uno recibe directamente la acción del verbo y el otro la recibe indirectamente. O sea que el que recibe indirectamente necesita tener alguien que se la reciba un poquito, ¿no? O sea, tiene que haber algo que la reciba un poco para él recibirlo indirectamente. Vamos a escribir el ejemplo. No se preocupen, vamos paso a paso. Y tenemos la estructura básica que dice que necesito sujeto, verbo, más what or who. O sea, yo de esta manera, preguntando qué o quién, voy a encontrar el objeto directo. A diferencia del objeto indirecto, que aquí es para qué o para quién. Esto es lo único que se me podría dificultar más. De ahí en más, la esencia es la misma, ¿sí? Sujeto, verbo,
Y aquí vamos a ver un poquito de diferencia. Prendí un poquito la luz para que se viera ya esta parte de abajo. Y viene aquí, dice, ahora sí vamos a ver. Aquí tenemos dos pronombres que podrían generar un poco de controversia, porque estas son preguntas, ¿no? Y aquí la diferencia es que who sería quién, ¿sí? Y whom sería a quién, ¿sí? Entonces vamos ahora sí con el ejemplo. El primer ejemplo dice, Jim built a sand castle, ¿sí? Jim construyó un castillo de arena. Tenemos sujeto, pronombre sujeto, son aquellos que llevan a cabo la acción del verbo. Jim built. Built sería la acción, ¿sí? Jim construyó un castillo de arena. Entonces ahí ya tenemos ubicado cuál es el pronombre sujeto, ¿sí? ¿Y cómo podríamos identificar el objeto directo? Preguntando qué o quién, ¿sí? Entonces, ¿qué construyó Jim? Pues un castillo de arena. Entonces aquí sería el objeto directo, o direct object. Así de sencillo, ¿sí? Ese fue uno de los temas gramaticales más complicados, también un poquito los verbos modales, pero de ahí en más pues ya queda todo confuso. Ahora, objeto indirecto. Vamos a ver el ejemplo. La estructura es la misma, como vimos, se requiere un sujeto, o sea, cualquiera de estos, o un nombre de alguna persona, más el verbo, más hacer la pregunta de ¿para qué o para quién? Entonces aquí es la misma oración, pero un poquito más extensa. Dice, Jim built a sandcastle for her, ¿sí? Jim construyó un castillo de arena para ella, ¿sí? Entonces, Jim sería quien lleva a cabo la acción, ¿verdad? Built es el pasado de build. Entonces, aquí tenemos el pronombre sujeto, ¿sí? Jim built a sandcastle for her, ¿sí? Construyó un castillo de arena para ella. Entonces identificamos que a sandcastle es el direct object y por ende, siempre que busques un objeto indirecto, por ende, siempre vamos a tener un objeto directo, ¿sí? O sea que para que exista este, tiene que existir este ya dentro de la oración. Entonces tenemos pronombre sujeto más el verbo o la acción. Y aquí hacemos la pregunta, ¿for whom? ¿For what? ¿O for whom? ¿Para quién lo construyó? Para ella. Entonces, ella sería el indirect object. ¿Ok? Otro ejemplo para que quede más claro, ¿sale? Entonces, hasta ahí se supone que ya tenemos más claro ambos temas. ¿Cuáles son los pronombres objeto y cuáles son los pronombres sujeto? Si yo te pregunto, ya tienes que saber cuáles son. Ahorita pues sí, se salvan un poco de las preguntas, pero vamos a ver otra oración. Sería Paula sent a letter. ¿Sí? Paula sent a letter. O Paula envió una carta. Entonces identifico pronombre sujeto, sería Paula. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo la acción del verbo. ¿Sabes? Entonces Paula es el objeto directo. Sent sería el verbo o la acción. Y la letra o la carta sería ¿qué? What? Direct object. ¿Ok? Ahora, con ese mismo ejemplo, pero vamos a incluir un objeto indirecto. Entonces, Paula sent a letter bueno, vamos a hacerlo aquí un poquito más confuso. Paula sent him a letter.
Aquí recuerden, solamente quiero hacer un paréntesis. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, ¿sabes? Aquí el orden está alterado y nos podría confundir, pero vamos a identificar cuál es el sujeto, cuál es el objeto dentro de la oración. Entonces dice, Paula sent him a letter. Recuerden, pronombre sujeto puede ser cualquiera de los que ya tenemos nosotros identificados, o podemos cambiarlo por algún pronombre, ¿sí? Paula podría ser, ¿qué pronombre sería Paula? Sería she, ¿sí? ¿Sale? Entonces, por ende, aquí me equivoqué, sería este subject. Subject plus el verb plus direct object. Entonces aquí Paula sería subject porque lo podemos cambiar por she, ¿no? She sent, ella envió. O sea, ¿quién está llevando a cabo la acción? Paula. O sea, el sujeto, quien está llevando a cabo la acción es Paula. Entonces, sent him. ¿A qué le suena? Aquí tenemos me, you, him, her, it, us, they, you, them, and whom. Esto practíquenlo, ¿ok? Me, you, him. No es him, ¿sí? No es con J, es him. Como si estuvieran haciendo una gárgara, pero un poco más tenue, más cálida. Him. Her, ¿sí? Her. It, us. No es use. Use sería si tuviera la E aquí. Es us, you, them. Them. Whom. ¿Sí? Whom. Como si estuvieran soplando. Whom. Y aquí, Paula sent him a letter. Entonces, ¿a quién le envió la carta? O sea, si yo pregunto ¿para qué o para quién? O sea, aquí ya tengo a quién se la envió. Ya estoy encontrando el objeto indirecto. Indirect object. Pero recuerden, no puede existir el objeto indirecto si no existe un objeto directo. ¿Ok? Nada más que el orden está al revés. No pasa nada. ¿Qué le envió? Una carta. Entonces, a letter is the direct object. Cualquier duda que tengan con ese tema, háganmelo saber, por favor, porque aquí vimos todo el tema del tercer tema, subject pronouns, ya queda listo, ¿sí? Sujeto lleva a cabo la acción, objeto recibe la acción del verbo. Pero recuerda que puede ser un objeto, animal, persona, lugar, cosa, idea quien reciba la acción del verbo. Estoy a sus órdenes.